pido ayuda económica para seguir las construcciones. Invito a los niños, hijos de matrimonio católico que vivan junto a sus padres, niños de 9 a 12 años, para que entren a nuestro seminario, aprobado por la Iglesia. Invito muchachitas de 9 a 16 años que ingresen con nuestras religiosas. Primero, para mí es una grande alegría celebrar la misa con ustedes, que vienen muchos de lejos en automóvil, porque no viven cerca. Es también para ustedes y para mí una grande alegría celebrar con tanta juventud. ¿A poco no? Con estas monjitas jovencitas y con los seminaristas. Eso nos anima. Óiganlo bien, monjitas. Ustedes son una señal de esperanza. Óiganlo ustedes, niños. Son una esperanza para la Iglesia. Yo los sueño ya sacerdotes, predicando, celebrando misas. Yo las sueño a ustedes, formadoras de seminaristas, dando clases de nivel alto, que significa profundo. Ayer escuchaba una de las madres que les estaba dando clases de hebreo, ¿verdad? Y ya lo pronuncian muy bien, ya lo pueden leer. Gracias a Dios, aquí en la frontera hay medios, fotocopiadoras y libros también. Les compré unos libros con unas letras grandototas, casi de pulgar, el dedo pulgar chiquito, este último, ¿verdad? Y entonces es más fácil. Y repitiendo con la madre, me daba un gusto enorme. Estas últimas semanas me han ayudado, las religiosas sobre todo, en la clasificación. Los padres del Corazón de María, de San Antonio María Claret, desecharon muchos libros antiguos y me los regalaron. Yo solamente pagué el transporte y una propina pequeñita. Invito a todos los que tengan libros, sobre todo antiguos, en cualquier lengua, que puedan servir para la formación de los futuros sacerdotes, futuras religiosas. Regálenmelos, mándenmelos o díganme para yo de alguna manera cooperar. México tuvo persecuciones religiosas, muchas, La más famosa es la de los cristeros, pero no, desde antes hubo muchas. Y uno de los primeros puntos de la persecución siempre ha sido quemar las bibliotecas, dispersarlas, acabar con las bibliotecas. Y no hay en México bibliotecas. Tenemos un santo canonizado. Yo estuve como defensor del diablo en esa causa jurídica. Se llama San José María de Yermo y Parres. Nació en el Estado de México, se ordenó sacerdote en Guanajuato, en León, y fundó las religiosas del Sagrado Corazón y de los pobres, que teníamos aquí en el Hospital del Sagrado Corazón, pero que ya se cerró. Están en Ensenada, en un orfanatorio y una escuela que tienen allí. Ese padre fue muy culto, era rico, de familia. Su padre de él es un héroe de la independencia, por si no sabían, Yermo. Pues él compró una imprenta de las mejores que había en aquellos años. Hablo de 1880, 90. Y en Puebla
hizo la primera revista católica en México para el clero. Tenía la patrología griega que yo apenitas ahorita alcancé a comprar. Tenía la patrología latina, una biblioteca científica para sacerdotes en Puebla. Todo se perdió en la persecución religiosa. Algunos libros de las madres, cuenta la historia, los envolvieron muy bien las madrecitas y los escondieron en un pozo de agua que estaba seco y los taparon. Después de cerca de 40 años pudieron ir y abrirlos. Sus conventos, como todos los conventos en México, el gobierno se apropió de ellos, o los destruyó, o están en ruinas, o los dio para otros usos. En este momento, la Cruz Roja de Puebla y otros institutos del gobierno están donde fue el convento del Padre Yermo. Y así, aquí en Tijuana, por ejemplo, tenemos, ellas hicieron la Escuela 5 de Mayo en la Colonia Libertad, toda una manzana, un bloque, ¿verdad? Desde kinder hasta escuela normal para profesores. Y todo se acabó. Ahora es una escuela de gobierno. Pues bien, gracias a estas monjitas he podido darle un empujón maravilloso a la biblioteca. Hoy, si Dios quiere, vamos a acabar la primera fase, ¿verdad? Les voy a dejar una tarea pequeñita, yo voy a ir a confesarme, a menos que venga un padre aquí, pues ya no, tú me llevas. Bueno, entonces, hijos, quiero hablarles, segundo punto, de dos materias que he estado examinando detenidamente. ¿Cuántos meses llevo en esto? Ya como 2 meses, ¿verdad? Metido. La psicología. Tengo una librería, una cantidad de libros de psicología enorme, enorme. En inglés, en español, en alemán, en francés. Muchos los compré yo. Otros pues los he recibido de la Universidad de Loyola aquí en Los Ángeles, Loyola Marymount, y de muchísimos otros lugares. El sacerdote, para predicar, para su ministerio, se debe nutrir constantemente de autores sagrados que cultivan la ciencia sagrada. La ciencia sagrada es el conocimiento de Dios, es la teología, y ese nutrimiento se encuentra en libros que son la meditación del sacerdote, la lectura espiritual del sacerdote y el estudio del sacerdote. 3 cosas diferentes. La meditación, sobre todo la Sagrada Escritura, y como dice el Concilio Vaticano II, en lengua original. Ahorita en la mañana escuché los 3 pequeños rezando en latín, pero las lecturas, ¿en qué lengua? Griego, bien pronunciado, me dio gusto. Leyeron el Evangelio de hoy en griego. Y luego los comentarios de los santos padres. En una obra gigantesca que hice hará unos 20 y tantos años, 3 volúmenes, primero así de grueso, el segundo igual, el tercero más chiquito.
Y es lo que rezan diario, las monjitas también. Y se nutren de Sagrada Escritura. ¿Y quién hizo ese comentario de hoy? ¿Quién se acuerda? A ver. San Gregorio Magno, Papa, que explica el Evangelio. Sagrada Escritura, santos padres, la patrología, numerito 103, ¿verdad? Que debe ser nutrimiento del sacerdote. Patrología griega, patrología latina, patrología oriental, sobre todo en lengua aramea. Pero además de eso, los manuales de teología, teología dogmática y teología moral. Si se fijan en el Ratio Studiorum, el programa de estudios de ustedes, ¿cuántas materias de teología moral, verdad? ¿Cuántas son las últimas? Y en medio, ¿cuántas materias de teología dogmática? De Deo uno et trino, de Deo creante et elevante, de Deo remuneratore, de gracia, de sacramentis, y lo mismo en la teología moral. Aparte de eso, el sacerdote debe nutrirse diariamente en la meditación, en la lectura espiritual, en el estudio. ¿De qué? De los autores aprobados por la Iglesia. Por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, San Buenaventura y miles de grandes hombres que escribieron tratados serios, sólidos, bien fundamentados. Y por último, el sacerdote se debe nutrir también de los oradores sagrados, que son sacerdotes que predicaban bien, muchos de ellos santos canonizados, y que se han conservado sus predicaciones, sus sermones. Antes no había grabadoras, pero existía la taquigrafía. Algunas señoras tal vez les tocó estudiar taquigrafía. Es un arte antiquísimo, de escribir a la velocidad que van hablando. Yo tuve en mi juventud la dicha de poder escribir a máquina casi a la velocidad de los que van hablando. Monseñor Belí se quedó espantado una vez que lo llamé al tribunal a declarar como testigo en otra causa de beatificación de la madre Julia Navarrete, y se quedó azorado. Nunca me había visto escribir a máquina, y máquina no eléctrica, mecánica, todavía más difícil. La taquigrafía era una maravilla, ver, todas las muchachas aprendían taquigrafía. La Pitman, otros métodos, ¿verdad? Entonces, en la antigüedad, esos sermones de los grandes oradores se pusieron por escrito, y casi cada sacerdote tenía una biblioteca seria, sólida. Repito, Sagrada Escritura, padres de la Iglesia, manuales de teología, autores aprobados y oradores sagrados. Y de ahí sacaba su predicación que conservó el cristianismo hasta hace 60, 70 años. ¿Pero qué pasó después? Volvamos a la biblioteca.
llegó la psicología como una fiebre. Ya les he hablado de esto, ¿eh? Todos los sacerdotes, especialmente los jesuitas, se metieron a estudiar psicología. Y ese fue su alimento espiritual. La psicología que nace de los judíos, enemigos de Cristo, que a tal punto llevaron sus estudios que terminaron con el famoso Freud, que es el pansexualismo, el sexo como explicación de todo. Y naturalmente esos sacerdotes, su predicación cambió. La psicología no la inventaron estos judíos de ahora. La inventó en el sentido correcto Aristóteles, 300 años antes de Jesucristo. La psicología racional, que estudia la inteligencia, la memoria, la voluntad, y la psicología experimental, que estudia la sensibilidad, la imaginación o fantasía, los instintos o memoria sensitiva, las pasiones o los apetitos. Y Aristóteles es un maestro de psicología, Pero ¿qué hicieron los judíos que inventaron la nueva psicología? Primero quitaron a Dios. Casi todos son ateos. Segundo, quitaron el espíritu, el alma espiritual. De manera que psicología, equivale a ánima, animalogía. Animalogía significa, como dice la nueva ministra de México de Investigaciones Intelectuales, el hombre es una especie animal como cualquier otra. Se considera al hombre no como un ser espiritual, inmortal, no, sino como un animal. Se estudia su comportamiento como un animal cualquiera. Viene la canción mexicana: la águila siendo animal se retrató en el dinero, y decía: ya se cayó el arbolito donde dormía el pavo real. Orador mira en el suelo, orador mira en el suelo, como cualquier animal. Así el hombre, como cualquier animal. En eso termina la psicología. Óigalo bien, Considerar al hombre, al ser humano, no como un hijo de Dios, no como un heredero del cielo, sino como cualquier animal. ¿Y los sacerdotes se nutren de eso? Sí. Y toda la dirección espiritual y las confesiones y la predicación va en ese tono. Y vemos los resultados. ¿Cuáles son? La destrucción de la iglesia. Pero hay otra materia en la biblioteca que también yo compré muchísimos libros, buenos libros, Se llama la sociología. Y por 29 años estuve traduciendo a los obispos de todo el mundo cursos de los mejores profesores de sociología y de doctrina social católica en varias partes del mundo. Me pagaban bien. Con eso construí mucho de lo que ven. Pero la sociología nace
fuera de la Iglesia Católica en el sentido moderno. La sociología cristiana viene de Aristóteles también y de Santo Tomás de Aquino. Aristóteles tiene en la ética una división. Ética es para todos. Economía es para gobernar la familia. Y política es para gobernar la sociedad. Acuérdense que él fue maestro de Alejandro el Grande, que fue un gran gobernante, no solo un gran conquistador, fue un organizador maravilloso. Llevó la civilización a todo el mundo antiguo. La mejor civilización que había en aquel entonces era la civilización griega, nos guste o no nos guste, el helenismo, gracias a Aristóteles. Y en la Iglesia siempre se estudió no solo la psicología racional, filosófica, sino también la psicología experimental y después la filosofía social y la sociología cristiana, la doctrina social de la Iglesia. Ahí tengo los manuales, los que estamos reproduciendo para el estudio. Pero ahora no. A raíz de la Revolución Francesa nace el positivismo por enemigos de la Iglesia, ateos. Y de ahí viene la sociología, la moderna, que de tal manera evoluciona, igual que la psicología. La psicología termina en el pansexualismo y la sociología termina en el socialismo. ¿Qué es el comunismo? El marxismo. Y los sacerdotes, especialmente los jesuitas, se echaron el clavado en ese mar para nadar en las ondas, en las olas de la sociología. Y de ahí se alimentan. Y de ahí alimentan al pueblo cristiano. ¿Y qué pasó? Se arruinó la Iglesia, mis hermanos. Yo invito a los cardenales, arzobispos, obispos, a las conferencias episcopales, a los que tengan un dedo de frente entre los pastores, o 2 dedos de frente siquiera, ¿verdad? Que pongan un freno a todo eso. Que regresen a las fuentes cristianas nuestras. Ressourcement, decían en francés durante el concilio. Volver a las fuentes. ¿Cuáles son las fuentes para el fenómeno social? Ya les dije, Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, es decir, el sentido común y el derecho romano. Y por último, el derecho eclesiástico. Fíjense que no digo derecho canónico, no, eclesiástico, que es más amplio, que son los obispos en su acción pastoral a lo largo de 2000 años. Ahí es la fuente para el gobierno de uno mismo, la moral, el gobierno de la familia, la economía, y el gobierno de la sociedad, la política. Volver a los grandes doctores de la Iglesia, que fueron también pastores, gobernantes, que coronaban a los emperadores, que corregían a los emperadores, que dirigían a los emperadores, a los reyes, a los príncipes. Esas son nuestras fuentes, los santos. Y es donde debe beber abundantemente
en su meditación matutina, en su lectura espiritual, en su estudio, el sacerdote, el obispo, el cardenal, el papa mismo. Es el alimento intelectual que nos dio la Iglesia a lo largo, repito, de 20 siglos. Los invito a eso. Todo sacerdote que me llegue a escuchar, ¡anímate, sacerdote! No te entristezcas. La Iglesia la vas a reconstruir tú, pero nútrete de ese alimento que acabo de mencionar. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.